Después de que mi esposo murió, su madre quería quitarme todo excepto a la hija. Mi abogada me suplicó que luchara. Bienvenidos a mi nueva historia. Carla Fredel estaba en mi cocina 11 días después de que enterré a mi esposo, señaló el techo, las paredes, el piso debajo de sus zapatos, y me dijo que se iba a quedar con todo, la casa, el bufete de abogados de Joel, cada cuenta bancaria, cada activo hasta el último dólar. Todo, Miriam, excepto nuestra hija de 4 años, Tessa, porque, y nunca olvidaré con qué naturalidad lo dijo, ella no se apuntó para el hijo de otra persona. Mi nombre es Miriam Fredel. Tengo 31 años y, hasta hace poco, vivía en Covington, Kentucky, una pequeña ciudad que se encuentra justo al otro lado del río Ohio desde Cincinnati. El tipo de lugar donde la gente se saluda desde sus entradas de coche y de alguna manera siempre sabe lo que pagaste por tu casa. Me casé con Joel Fredel cuando tenía 24 años. Él era un abogado de lesiones personales que construyó su propio bufete de la nada. Bueno, del préstamo de $185,000 de su madre y unas 6,000 horas de su propio sudor. Empezó en una pequeña oficina alquilada encima de una tienda de suelos en Madison Avenue, el tipo de oficina donde podías oír a alguien eligiendo muestras de laminado a través del suelo cada vez que un cliente se sentaba para una consulta. En 5 años, se había mudado a una suite de oficinas de verdad, había contratado a un pequeño personal y facturaba más de $600,000 al año. Fredel y Asociados. Su nombre estaba en la puerta, y su madre nunca dejó que nadie olvidara quién pagó por esa puerta. Joel murió un jueves por la noche, el 6 de marzo. Paro cardíaco. Lo encontraron en su escritorio en la oficina, con la mano todavía en su taza de café. Tenía 36 años. Recibí la llamada mientras le daba un baño a Tessa. Conduje hasta la oficina con las mangas mojadas subidas hasta los codos y jabón todavía debajo de las uñas. Para cuando llegué, los paramédicos ya habían dejado de intentarlo. El funeral fue el miércoles siguiente. Carla llevaba gafas de sol Chanel negras en el interior, del tipo que cubre la mitad de tu cara para que no puedas decir si la persona está realmente llorando o simplemente representando el duelo para una audiencia. Spencer, el hermano menor de Joel, estaba a su lado pareciendo un niño esperando al director. Tenía 29 años, nunca había tenido un trabajo por más de 5 meses y vivía en la casa de huéspedes de Carla en Burlington, donde sus principales responsabilidades eran dormir hasta el mediodía y pedir cosas por internet con su tarjeta de crédito. Necesitas entender algo sobre Carla. No era una anciana indefensa. Había sido dueña de 4 tintorerías en el norte de Kentucky, las había construido ella misma después de su divorcio del padre de Joel. Sabía de negocios. Sabía de números. O al menos eso creía. El mundo de la tintorería funciona con matemáticas simples. La ropa entra sucia. La ropa sale limpia. El dinero entra en la caja registradora. Ella aplicaba esa misma lógica a todo, incluido un bufete de abogados en el que nunca había puesto un pie profesionalmente. Para Carla, el bufete de Joel era solo otra tienda, excepto que en lugar de planchar camisas, presionabas demandas, y en lugar de monedas en la máquina, tenías $600,000 al año entrando en los libros. También me trató desde el primer día de Acción de Gracias como si yo fuera un inconveniente temporal del que Joel eventualmente se cansaría. Yo era secretaria legal cuando nos conocimos. No glamorosa, no rica, no de la familia correcta. Carla una vez me presentó a sus amigos como la primera esposa de Joel mientras Joel y yo todavía estábamos muy casados y de pie justo allí. Así que, cuando apareció en mi cocina ese lunes por la mañana, 11 días después del funeral, no debería haberme sorprendido, pero el duelo le hace algo a tus reflejos. Te vuelve lenta. Te quedas ahí absorbiendo golpes que normalmente verías venir desde el otro lado de la habitación. Carla entró con un blazer gris. De hecho, se había vestido para esto, como si fuera una reunión de negocios. Spencer la seguía con una cinta métrica. Una cinta métrica de verdad. Mientras Carla estaba en la isla de mi cocina, explicando que estaba reclamando lo que su inversión construyó, Spencer entró en el dormitorio de invitados y comenzó a medir el armario. Podía oír la cinta haciendo clic y chasqueando desde la cocina. Recuerdo haber pensado, ¿qué posee él que pueda llenar un armario? La posesión más valiosa de ese hombre era una silla de jugador.
Carla expuso su caso como si estuviera dando una presentación a la junta. El bufete se construyó con su dinero. El pago inicial de la casa nos había dado $3,000 hace 7 años, y no había dejado de mencionarlo desde entonces. En su mente, era copropietaria de todo lo que Joel había tocado. Y ahora que Joel se había ido, quería su inversión de vuelta con intereses. Lo único que no quería era a Tessa. Lo dijo tan tranquilamente, como si estuviera rechazando una guarnición en un restaurante. No, gracias. La niña no. Solo los activos, por favor. Me quedé allí sosteniendo una taza de café que se había enfriado hace 20 minutos y no dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque mi cerebro no podía procesar perder a mi esposo y ser robada en el mismo mes. 2 días después, llegó una carta certificada. Axel Mendler, abogado. Carla había presentado una impugnación formal del testamento de Joel y una reclamación de acreedor contra su patrimonio por su préstamo de $185,000. Esto ya no era una charla de cocina. Esto era un ataque legal, y lo había lanzado antes de que las flores de Joel se hubieran marchitado en la tumba. Antes de continuar, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, ¿dónde estábamos? Cierto. Carla había pasado de las amenazas en la cocina a los archivos judiciales en 48 horas, y yo todavía dormía en una cama que olía a la colonia de mi difunto esposo, tratando de averiguar cómo explicarle a una niña de 4 años por qué papá no volvería a casa. Axel Mendler no era un aficionado. Presentó la impugnación del testamento con fundamentos suficientemente sólidos, argumentando que el préstamo de $185,000 de Carla constituía una inversión en el bufete, lo que le daba un derecho sobre su valor. También presentó una reclamación de acreedor por separado para el préstamo en sí. 2 frentes legales a la vez. Carla estaba gastando $350 por hora en este hombre, y quería resultados rápidos. Pero Carla no se contentó con esperar al sistema legal. Decidió empezar a gestionar su nuevo imperio de inmediato. La semana después de la presentación, condujo a la oficina de Joel, Fredel y Asociados, una suite en el 2º piso en Scott Boulevard, entró como si fuera la dueña del lugar y comenzó a presentarse al personal. Solo había 4 empleados, 2 asistentes legales, una recepcionista y Gail Orbat, la contable, que había estado con Joel durante 6 años. Carla les dijo a todos que asumía la supervisión de las operaciones y que se avecinaban cambios. Le dijo a Gail que imprimiera los informes de ingresos del bufete de los últimos 3 años. Gail los imprimió. Carla miró la línea superior, $620,000 en facturación anual, asintió como si acabara de confirmar lo que ya sabía y se fue. Nunca pidió los informes de gastos. Nunca preguntó por las deudas. Nunca abrió una sola carpeta que no estuviera etiquetada como ingresos. Es como revisar tu saldo bancario, pero solo mirando los depósitos y decidiendo que eres millonario. Luego comenzó a llamar a los clientes de Joel. Uno por uno, rastreó sus números y llamó para presentarse como la persona que supervisaría la transición. No tenía autoridad legal para hacer esto. No tenía licencia de abogada. Ni siquiera sabía de qué trataban la mitad de los casos de Joel. Pero Carla creía que la confianza era lo mismo que la competencia, y tenía confianza de sobra. La mayoría de los clientes de Joel, comprensiblemente alarmados por una llamada telefónica de la madre de su abogado muerto, se transfirieron a otros bufetes en cuestión de días. Carla estaba destruyendo sistemáticamente el flujo de ingresos del mismo negocio por el que luchaba por poseer. Era como ver a alguien prender fuego a una casa mientras discutía con la compañía de seguros sobre cuánto valía la casa. Luego sucedió lo de Spencer. Una semana después de la visita de Carla a la oficina, Spencer llegó a mi casa en el Buick Enclave de Carla con 2 bolsas de lona, una PlayStation y una bolsa grande de patatas fritas de barbacoa. Caminó hasta la puerta principal y anunció que se mudaba al dormitorio de invitados porque, y cito, mamá dijo que ahora es básicamente nuestro. De todos modos, no trajo sábanas, ni almohada, ni una sola muda de ropa profesional. Trajo una consola de juegos y bocadillos. Le dije que se fuera. Se negó. Llamé a la policía de Covington. Llegaron 2 oficiales,
confirmaron que la casa estaba a nombre de Joel y que yo era la cónyuge sobreviviente, y escoltaron a Spencer de regreso al Buick. Dejó las patatas fritas en mi porche. Las tiré. Esa noche, Carla me llamó. Su voz alcanzó un tono que no sabía que las cuerdas vocales humanas podían producir, en algún lugar entre una alarma de humo y una cantante de ópera calentando para una escena de muerte. Me dijo que yo era desalmada, cruel y que Joel estaría disgustado conmigo por echar a su hermano a la calle. Le recordé que Spencer vivía en su casa de huéspedes y tenía su propio dormitorio allí. Me colgó. Mientras tanto, mi propia gente estaba perdiendo la fe en mí. Mi madre vino de Lexington ese fin de semana, se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Carla había expuesto su plan de adquisición hostil, y dijo, cariño, tienes que luchar contra esto. Mi mejor amiga Shannon llamaba todas las noches diciendo lo mismo. Consigue un abogado. Consigue un tiburón. No dejes que esta mujer te arrolle. Así que contraté a L.R.A. Smith. Me la recomendó un colega de Joel, una mujer germanoamericana de unos 50 años con el pelo con mechas plateadas y el tipo de energía tranquila y precisa que te hacía sentir que todo podría estar bien. L.R.A. había manejado disputas de patrimonio durante 20 años. Revisó las presentaciones de Carla en unos 40 minutos y me dijo que era vencible. El préstamo no tenía un acuerdo de sociedad, ni términos formales, nada por escrito que le diera a Carla participación en el bufete. El testamento estaba limpio y debidamente ejecutado. L.R.A. dijo, luchamos, ganamos, y Carla se va a casa con nada más que una lección de derecho contractual. Le dije a L.R.A. que necesitaba unos días para pensar. Esa noche, después de que Tessa se durmiera, conduje hasta la oficina de Joel. Eran casi las 9. El edificio estaba oscuro excepto por las señales de salida que brillaban en verde en la escalera. Abrí la oficina privada de Joel con la llave de repuesto que siempre había guardado en mi llavero y me senté en su escritorio. Todavía olía a él, a café y a ese aftershave de sándalo que había usado desde la universidad. Abrí el cajón inferior, el profundo donde guardaba los archivos que no quería que nadie más tocara. Detrás de una pila de carpetas de casos antiguos, encontré un sobre de manila sellado. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Joel. No Miriam Fredel, solo Miriam, con un pequeño corazón dibujado al lado como si todavía estuviéramos pasándonos notas en la escuela secundaria. Lo abrí. Leí lo que había dentro. Y me senté en esa oficina oscura durante casi una hora sin moverme, sin respirar con dificultad, sin llorar. Por primera vez desde el 6 de marzo, mi mente estaba completamente clara. A la mañana siguiente, llamé a L.R.A. Mi voz era diferente. Podía oírlo yo misma, firme, tranquila, como si algo hubiera encajado en su lugar detrás de mis ojos. Dije, L.R.A., he cambiado de opinión. No quiero luchar. Quiero darle a Carla todo lo que pide. Todo. L.R.A. no dijo una palabra durante unos 10 segundos. Y para una mujer que factura por hora, 10 segundos de silencio es prácticamente un evento médico. Necesito decirte lo que había en ese sobre, porque aquí es donde la historia cambia de dirección. Y si no entiendes lo que Joel hizo en los últimos meses de su vida, nada de lo que viene después tendrá sentido. 8 meses antes de morir, a Joel le diagnosticaron una grave afección cardíaca. Había estado teniendo episodios, dificultad para respirar durante cosas rutinarias como subir escaleras, opresión en el pecho que iba y venía, una extraña fatiga que el sueño no solucionaba. Finalmente fue a un cardiólogo en Cincinnati, un especialista en uno de los grandes sistemas hospitalarios al otro lado del río. El diagnóstico fue malo. No inmediatamente fatal, pero del tipo malo en el que tu médico usa frases como progresivo y un manejo a largo plazo mientras te mira como si lamentara haber ido a la escuela de medicina. Joel no se lo dijo a nadie. No se lo dijo a su madre, a su hermano, ni a nadie más. Necesitas entender algo sobre Joel. Era un abogado de lesiones personales. Pasó toda su carrera viendo cómo las vidas de las personas se desmoronaban porque alguien no planificó, alguien tomó atajos, alguien asumió que todo estaría bien. No iba a permitir que eso le sucediera a su familia. Así que, durante esos 8 meses, mientras todavía iba a la oficina todos los días, todavía usaba sus buenos trajes,
todavía le contaba a su madre sobre sus grandes casos en la cena del domingo, estaba silenciosa y metódicamente arreglando las piezas. El sobre contenía 3 cosas. Primero, una carta, escrita a mano, fechada 5 semanas antes de su muerte. No era un documento financiero. Era una carta de mi esposo para mí. Escribió sobre Tessa, como había empezado a llamar a las mariposas Flutterbees, y que nunca quiso corregirla. Escribió sobre nuestra cocina, como la luz de la mañana entraba por la ventana, sobre el fregadero, y golpeaba el mostrador en el ángulo exacto que hacía que todo pareciera dorado. Escribió sobre el día que nos conocimos, cuando yo tenía 22 años y trabajaba en la recepción de Bernstein & Kellogg, el bufete de abogados donde él era un asociado junior. Y me había invitado a almorzar 4 veces antes de que yo dijera que sí porque tenía una política estricta de no salir con abogados, que mirando hacia atrás claramente no se mantuvo muy bien. La última línea de la carta, no dejes que se lleve lo que importa. Puede quedarse con el resto. No instrucciones, no un plan, solo confianza. Joel sabía que yo era lo suficientemente inteligente como para entender lo que esas palabras significaban una vez que viera el segundo y tercer elemento en el sobre. Segundo, confirmaciones de beneficiarios. Joel tenía una póliza de seguro de vida, $875.000. La había contratado años atrás, a los 30, cuando empezó el bufete. El banco la había requerido como garantía para su préstamo comercial inicial. En ese entonces, era joven y saludable, pasó la evaluación médica sin problemas. La póliza había estado vigente durante 6 años. Todo lo que Joel hizo en sus últimos meses fue actualizar el beneficiario. Lo cambió a mí, Miriam Fredel, única beneficiaria. Y aquí está la clave, actualizar un beneficiario en una póliza de seguro de vida existente no requiere un nuevo examen médico. Es un formulario, una firma. ¿Hecho? Esos $875.000 se me pagarían directamente a mí cuando muriera. Nunca entrarían en el patrimonio, nunca pasarían por la sucesión. Carla no podía tocarlo. Incluso si supiera de ello, lo cual no sabía, no tendría ningún derecho legal. Había hecho lo mismo con sus cuentas de jubilación, un 401k con unos $152.000 y una Roth IRA con unos $58.000. Actualizó ambas designaciones de beneficiarios a mi nombre. El mismo principio, el beneficiario designado recibe estos directamente fuera de la sucesión, fuera del patrimonio. Esos son otros $210.000 que Carla no podía alcanzar. Quiero ser clara sobre algo. Esto no es un vacío legal secreto. Así es como funcionan los seguros de vida y las cuentas de jubilación en todos los estados de América. Millones de familias confían en este mecanismo exacto. Los asesores financieros literalmente te dicen que revises tus designaciones de beneficiarios cada año. No es un truco. Es papeleo de martes por la tarde que la mayoría de la gente pospone y olvida. Joel no lo olvidó. Tercero, la verdadera situación financiera de Fredel y Asociados. Joel había preparado un resumen detallado, escrito a mano con esa precisa escritura de abogado suya, exponiendo cada deuda, cada pasivo, cada bomba de tiempo dentro de su hermoso bufete. Y aquí es donde pasé de ser una viuda afligida a algo completamente diferente. El bufete facturaba $620.000 al año. Esa parte era cierta. Ese es el número que Joel mencionaba en las cenas familiares, el número que Carla memorizó como las escrituras. Pero esto es lo que $620.000 en ingresos realmente parecían una vez que quitabas el velo, $115.000 en deudas acumuladas de proveedores y gastos generales. Un acuerdo por negligencia profesional pendiente, $180.000 ya acordados por Joel antes de morir, solo esperando el pago. $47.000 en impuestos sobre la nómina impagos. El IRS no se olvida de los impuestos sobre la nómina, por cierto. Consideran esos impuestos de fondos fiduciarios, lo que significa que la parte responsable es personalmente responsable. Y luego el contrato de arrendamiento de la oficina, 34 meses restantes a $4.200 al mes. Esos son $142.800 en alquiler por un espacio del que no puedes alejarte. La casa, con un valor de unos $385.000, pero Joel había sacado una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda de $220.000 hace 18 meses para mantener a flote el bufete.
Suma eso al saldo original de la hipoteca de $160.000, y la deuda total de la casa era de $380.000. Después de los costos de cierre, las comisiones del agente inmobiliario y los impuestos de transferencia, vender esa casa no generaría absolutamente nada, tal vez menos que nada. ¿Y el preciado préstamo de $185.000 de Carla? Ella era una acreedora quirografaria. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que es la última en la fila. Detrás del IRS, detrás del demandante por negligencia profesional, detrás de cada proveedor, cada propietario, cada acreedor con un contrato firmado. Para cuando todos ellos cobraran, si es que cobraban, no quedaría nada. El préstamo de Carla se perdió el día que Joel murió. Ella simplemente no lo sabía todavía. Me senté en ese apartamento haciendo los cálculos en el reverso de un recibo de la compra. De mi lado, $1.085.000. Dinero limpio, con ventajas fiscales, no sucesorio, ya mío. Del lado de Carla, aproximadamente $520.000 negativos, una vez que sumabas todos los pasivos y restabas todos los activos reales. Al día siguiente, me llamó Gail Orbat, la contable de Joel, la mujer que había llevado sus libros durante 6 años. Carla la había despedido la semana anterior. Sin indemnización, sin previo aviso. Simplemente entró en la oficina y le dijo a Gail que sus servicios ya no eran necesarios. Después de 6 años de mantener los libros de ese bufete organizados hasta el último centavo, Gail estaba dolida y enfadada. Y Gail confirmó cada uno de los números del resumen de Joel. También me dijo algo que me hizo cerrar los ojos y simplemente respirar. Cuando Carla fue a la oficina, pidió ver los informes de ingresos. Gail los imprimió. Carla los estudió cuidadosamente, asintió y se fue. Nunca preguntó por los gastos. Nunca abrió la carpeta de pasivos. Miró una columna en una hoja de cálculo y decidió que estaba heredando una mina de oro. Llamé a LRA a la mañana siguiente. Dije, no luches. Ofrécele a Carla todo. La casa, el bufete, cada cuenta en el patrimonio. Lo único que quiero es la custodia total y exclusiva de Tessa. Sin visitas para Carla. LRA me dijo que fuera a su oficina. Llevé el sobre de Joel. Se lo expuse todo sobre su escritorio, los formularios de beneficiarios, el resumen financiero, los cálculos. LRA leyó todo. Comprobó los números 2 veces. Miró la confirmación del seguro, las designaciones de las cuentas de jubilación, el desglose de la deuda del bufete. Y entonces LRA Smith, una mujer que había pasado 20 años en derecho sucesorio sin inmutarse, se reclinó en su silla y empezó a reír. No una risa educada, una de verdad, del tipo en que se te aguan los ojos y tienes que quitarte las gafas para limpiártelas. Me miró y dijo 2 palabras, Joel era brillante. Luego cogió su pluma y empezó a redactar la oferta de acuerdo. LRA se puso en contacto con Axel Mendler la semana siguiente con una oferta que, sobre el papel, parecía una rendición total. Miriam Fredel renunciaría a todos los derechos sobre los activos del patrimonio, el bufete, la casa, todas las cuentas bancarias relacionadas con el nombre de Joel. A cambio, Miriam quería 2 cosas, la custodia total y exclusiva de Tessa sin derechos de visita para Carla, y que Carla retirara la impugnación del testamento permanentemente. Eso es todo. Toma el imperio, deja a la niña. Axel, para su crédito, sospechó. Cuando alguien te da todo lo que pediste sin luchar, cualquier abogado decente empieza a buscar la trampa. Llamó a LRA y le dijo que quería más tiempo. Específicamente, quería una auditoría forense completa de las finanzas del bufete. Le dijo a Carla, dame 2 semanas para revisar los libros correctamente. 2 semanas. Eso fue todo lo que pidió. Carla dijo que no y la cosa es que su razonamiento no era estúpido. En realidad, era lógico desde su perspectiva. Había observado a Miriam durante 7 años. Había visto a una mujer tranquila y educada que nunca discutía, nunca se oponía, nunca levantaba la voz en una sola cena festiva, sin importar cuántas veces Carla la llamara la primera esposa de Joel o le preguntara cuándo iba a hacer algo con su carrera. En la mente de Carla, Miriam finalmente estaba haciendo lo que Miriam siempre hacía, ceder.
Y si tienes una mano ganadora y tu oponente está tratando de abandonar la mesa, no dices, espera, déjame revisar mis cartas. Te llevas el bote. Le dijo a Axel, he visto los ingresos, $620.000 al año. Mi hijo construyó eso con mi dinero. Consígueme esos papeles antes de que cambie de opinión. Axel se opuso con fuerza. Redactó una carta de asesoramiento formal, de 2 páginas a espacio simple, declarando que la debida diligencia sobre la situación financiera del bufete estaba incompleta y recomendando que Carla esperara a una auditoría completa antes de aceptar cualquier transferencia de activos y pasivos. Esta es la práctica legal estándar. Los abogados hacen esto para protegerse, y Axel se estaba protegiendo maravillosamente. Carla leyó la carta, firmó la renuncia en la parte inferior reconociendo que procedía en contra de la recomendación de su abogado, y le dijo a Axel que programara la firma. Había una cosa más. Axel le preguntó a LRA directamente, ¿hay algún activo no perteneciente al patrimonio del que debamos estar al tanto? ¿Pólizas de seguro de vida? ¿Cuentas de jubilación con beneficiarios designados? LRA respondió exactamente como debía, los activos no pertenecientes al patrimonio están fuera del alcance de este acuerdo de patrimonio, y mi clienta no tiene ninguna obligación legal de revelarlos. Carla escuchó esto a través de Axel y lo descartó de inmediato. Joel nunca le mencionó un seguro de vida. Asumió que no tenía ninguno. ¿Por qué lo tendría? Tenía 36 años. Estaba sano, hasta donde ella sabía. Los hombres jóvenes no piensan en seguros de vida. Excepto que Joel sí lo hizo, porque un banco se lo había exigido hacía 6 años. Y Joel era el tipo de hombre que seguía pagando las primas a tiempo, incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Mientras Carla estaba ocupada firmando renuncias e ignorando los consejos de su propio abogado, yo estaba construyendo silenciosamente mi nueva vida. La compañía de seguros procesó mi reclamación en poco menos de 3 semanas. $875.000 depositados directamente en mi cuenta corriente personal en una cooperativa de crédito en Florence, Kentucky. Había abierto esa cuenta específicamente para este propósito. Sin conexión con ninguna de las cuentas de Joel, sin conexión con el patrimonio. También inicié la transferencia de las cuentas de jubilación de Joel, $152.000 de su 401k y $58.000 de su Rotira a cuentas a mi nombre únicamente. Empecé a sacar cosas de la casa, nada dramático, unas cuantas cajas a la vez. La ropa y los juguetes de Tessa primero, luego mis libros, mis documentos, los álbumes de fotos. Encontré un apartamento de 2 dormitorios en Florence, a unos 20 minutos al sur de Covington. Limpio, seguro, buen distrito escolar. El primer y último mes de alquiler fue de $1.800. Lo pagué de mi cuenta corriente y no parpadeé. Mientras tanto, Spencer vivía su mejor vida. Carla lo había enviado al bufete para gestionar las operaciones mientras se desarrollaba el proceso legal, lo que significaba principalmente que se sentaba en la silla de Joel, daba unas cuantas vueltas e intentaba averiguar cómo funcionaba el sistema telefónico. Llamó a un notificador judicial un repartidor. Le preguntó a uno de los asistentes legales qué era un acuerdo de anticipo. En su tercer día, Carla le hizo ir al banco y firmar como CEO firmante en la cuenta operativa del bufete para que pudiera manejar los gastos del día a día. Spencer firmó todos los documentos que el banco le puso delante sin leer una sola palabra. No se dio cuenta de que se estaba haciendo responsable solidario de las obligaciones vinculadas a esa cuenta. Spencer nunca leía nada que no tuviera una pantalla y un mando. Mi madre vino de Lexington una vez más. Se sentó frente a mí en la mesa de mi nueva cocina, una pequeña mesa de IKEA que yo misma había montado, lo que honestamente me pareció un logro mayor que todo mi matrimonio, y dijo, Miriam, estás renunciando a la casa de Joel, al trabajo de su vida. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Quería contárselo todo. Quería abrir mi portátil y mostrarle el saldo bancario y ver cómo se le abrían los ojos de par en par, pero no podía. Todavía no. No hasta que los papeles estuvieran firmados y no hubiera ninguna posibilidad de que algo se filtrara a Carla a través de la cadena telefónica de pueblo pequeño que conecta a todas las madres de Kentucky con todas las demás madres en un radio de unos 45 minutos. Así que, simplemente dije, mamá, confía en mí. Todo va a estar bien. No me creyó. Pude verlo en su cara,
pero me abrazó de todos modos, y eso fue suficiente. La firma estaba programada para un martes a finales de junio. La noche anterior, preparé el atuendo de Tessa para la guardería, empaqué mi bolso con el contrato de arrendamiento del apartamento firmado y una carpeta de extractos bancarios que mostraban $1.085.000 en activos limpios, y puse mi alarma para las 6:30. Me metí en la cama, me tapé con las sábanas y me dormí en menos de 5 minutos. La primera vez que eso sucedía desde el 6 de marzo. La oficina de Axel Mendler estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo en Pike Street, en el centro de Covington. Una sala de conferencias con paredes beige, alfombra industrial y una máquina de café que producía algo técnicamente marrón y técnicamente caliente, pero solo teóricamente café. Llegué a las 9:15 con LRA. Ocupamos las 2 sillas del lado izquierdo de la mesa y esperamos. Carla entró a las 9:20 con Spencer y Axel. Iba vestida como si fuera a recibir un premio a la trayectoria, maquillaje completo, pendientes de oro, una blusa de seda color crema que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler. Spencer llevaba un blazer azul marino nuevo. Me di cuenta de que la etiqueta del precio todavía estaba metida dentro del cuello, colgando contra la parte posterior de su cuello como una pequeña bandera blanca. Nadie se lo dijo. Ciertamente yo no iba a hacerlo. Los documentos eran sencillos. Yo, Miriam Fredel, por la presente transfiero todos los derechos sobre los activos del patrimonio de Joel Fredel, incluyendo, pero no limitado a la práctica legal conocida como Fredel y Asociados, la propiedad residencial y todas las cuentas financieras asociadas a Carla Fredel. ¿Quién acepta dichos activos junto con todos los pasivos asociados? A cambio, Carla renuncia a todos los derechos sobre la custodia de Tessa Fredel, y yo recibo la custodia total y exclusiva sin derechos de visita para Carla o Spencer. LRA hizo una declaración tranquila antes de que yo firmara. Para que conste, mi clienta firma voluntariamente y desea confirmar que la parte contraria ha revisado y aceptado el patrimonio, incluyendo todos los pasivos revelados. Axel lo confirmó. Carla ni siquiera levantó la vista. Ya estaba cogiendo su pluma. Yo firmé. Carla firmó. Spencer se sentó allí sonriendo como si acabara de ser ascendido a director general de algo. Todo el asunto duró 8 minutos. Los 8 minutos más rápidos de mi vida. Y una vez corrí media milla en la clase de gimnasia de la escuela secundaria para evitar sacar una B en educación física. Cuando me levanté para irme, Carla no pudo resistirse. Me miró a través de la mesa y dijo que esperaba que finalmente aprendiera a valerme por mí misma sin un Fredel en quien apoyarme. Spencer asintió, probablemente sin entender exactamente lo que ella había dicho, pero de acuerdo por principio porque eso es lo que hace Spencer. Cogí mi bolso, salí, recogí a Tessa de la guardería a las 3:15 y conduje hasta nuestro apartamento. Le preparé macarrones con queso de caja, del tipo con formas de dinosaurio, porque Tessa creía firmemente que la pasta con forma de dinosaurio sabía mejor que la pasta normal. Y honestamente, puede que tenga razón en eso. Vimos dibujos animados hasta las 6:30. Se quedó dormida en el sofá con queso en la barbilla. La llevé a la cama. Luego me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra el armario y simplemente respiré. Fue la noche más tranquila que había tenido desde que Joel murió. 3 semanas después, Carla Fredel entró en Fredel y Asociados como su propietaria legal y comenzó a dirigir su nuevo imperio. Yo no estaba allí para verlo, pero en un pueblo como Covington, no es necesario. La gente habla. Gail todavía tenía amigos en la oficina, y algunas cosas las supe por la propia Carla durante esa última llamada telefónica. Así que, esto es lo que pasó. El primer día, abrió una pila de correo que se había estado acumulando en el escritorio de Joel, sobres por los que había pasado una docena de veces sin molestarse en abrir. El tercer sobre era del Servicio de Impuestos Internos. Notificación de impuestos sobre la nómina impagos, $47.000, con penalizaciones acumulándose mensualmente. El tercer día, una llamada telefónica de un abogado en Cincinnati que representaba al demandante en una demanda por negligencia profesional contra Joel. El acuerdo se había alcanzado antes de la muerte de Joel, $180.000. El pago estaba vencido. El abogado fue muy educado y muy firme. El quinto día, el propietario del edificio llamó por el contrato de arrendamiento de la oficina.
Quedaban 34 meses. Carla necesitaba firmar una garantía personal para asumir el contrato de arrendamiento a su nombre o desalojar en 60 días. Carla firmó la garantía. No dudó porque en su mente, el bufete ganaba $620.000 al año y $4.200 al mes de alquiler no era nada. Acababa de comprometerse personalmente a $142.800 en pagos futuros. El octavo día, Carla finalmente intentó abrir el archivo QuickBooks de Joel. Sin Gaylord Batt, era un caos. 6 años de entradas categorizadas que tenían perfecto sentido para Gail y absolutamente ninguno para nadie más. Carla contrató a una contable temporal de una agencia de personal. La mujer se sentó, pasó 4 horas haciendo clic en los archivos y luego se volvió hacia Carla con la expresión de alguien que acaba de abrir una puerta esperando un armario y se encuentra con una escalera que baja directamente. Dijo: «Señora, sabe que hay más de $115.000 en facturas de proveedores pendientes aquí, algunas de ellas con una antigüedad de 14 meses. El 10º día, Gaylord Batt presentó una reclamación laboral formal por despido improcedente sin previo aviso ni indemnización. 6 años de servicio. Reclamación estimada, $20.000. Carla llamó a Axel Mendler esa noche. No sé exactamente lo que dijo, pero puedo imaginar el tono de su voz, esa frecuencia de tetera que había llegado a conocer tan bien. Axel sacó sus archivos. Le leyó su propia carta de asesoramiento. Le recordó la renuncia que había firmado. Dijo: «Recomendé una auditoría completa. Usted se negó. Tengo documentación». Entonces Carla me llamó. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono brillando en la oscuridad de mi dormitorio. Lo vi sonar 4 veces. Luego puse el teléfono boca abajo en mi mesita de noche y volví a dormir. Carla contrató a una nueva abogada, una mujer llamada Betsy Pulp de un bufete en Cincinnati. Alguien sin conexión con el caso. Ojos nuevos, reputación sólida. Carla le contó toda la historia. Dijo que había sido engañada, manipulada, inducida a aceptar un patrimonio sin valor por su nuera intrigante. Betsy revisó todo: el acuerdo de conciliación, la renuncia firmada, la carta de asesoramiento de Axel, los archivos del patrimonio que LRA había preparado y revelado antes de la firma. Cada pasivo había sido enumerado. Cada deuda estaba en la documentación. Nada estaba oculto. Nada fue fabricado. Miriam no había mentido sobre una sola cosa. Simplemente no había ofrecido información sobre activos que eran legalmente suyos y legalmente ajenos al patrimonio. Betsy revisó todo y, por lo que escuché más tarde, le dijo a Carla la verdad en términos que no dejaban lugar a la esperanza. Estaba representada por un abogado competente. Se le aconsejó que esperara a una auditoría completa. Se negó. Firmó una renuncia. El acuerdo fue voluntario, mutuo y documentado. Sin fraude, sin caso. Aparentemente, las palabras exactas fueron: «Lo que tienes no es una reclamación legal. Lo que tienes es una lección muy cara». Carla intentó vender la casa. Su agente inmobiliario hizo los números y le dio la noticia en la mesa de su propia cocina. Después de pagar la hipoteca, la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, los costos de cierre y la comisión del agente, Carla debería aproximadamente $11.000 al cierre. La casa no era un activo. Era una tarifa de salida. Al IRS no le importaban los sentimientos de Carla. Las multas por impuestos sobre la nómina seguían acumulándose. Carla comenzó a echar mano de sus ahorros personales, dinero que había pasado 30 años acumulando de sus tintorerías. Vendió primero la ubicación de Burlington, luego la de Erlanger. 2 tiendas desaparecidas en 2 meses, y todavía no estaba cerca de cubrir los pasivos totales del bufete. Spencer, que había estado jugando a ser socio director durante exactamente 19 días antes de que las paredes se derrumbaran, de repente recordó que tenía otro lugar donde estar. Intentó retirarse como CEO firmante de la cuenta operativa del bufete. El banco le informó que su firma creaba una responsabilidad solidaria para ciertas obligaciones procesadas a través de esa cuenta, incluido un plan de pago a proveedores que Carla había establecido usando la cuenta después de la transferencia. Spencer contrató a su propio abogado.
un hombre de 29 años cuya madre le había estado pagando la factura del teléfono móvil durante los últimos 6 años, contrató a un abogado para demandar a esa misma madre, alegando que ella lo había coaccionado para que firmara documentos bancarios que no entendía. Su caso no llegó a ninguna parte. Había firmado voluntariamente como adulto sin documentación de coacción, pero la demanda en sí, Spencer Fredel contra Carla Fredel, era real. Presentada en el condado de Kenton. Número de caso y todo. Madre e hijo, el equipo inseparable que había estado en mi cocina midiendo habitaciones y haciendo planes, ahora pagaban a abogados por separado para discutir entre ellos. Sinceramente, no podría haber escrito un final mejor si lo hubiera intentado. Y créeme, durante esas largas noches en mi apartamento mientras Tessa dormía, había imaginado bastantes. La última vez que Carla me llamó, respondí. Estaba llorando. No el duelo representado que había visto en el funeral de Joel. Lágrimas de verdad, del tipo desordenado, del tipo que puedes oír a través de un teléfono. Dijo que lo estaba perdiendo todo. Dijo que no lo sabía. Dijo que necesitaba ayuda. Escuché. No interrumpí. Y cuando terminó, dije, Carla, te paraste en mi cocina y me dijiste que lo querías todo excepto a mi hija. ¿Recuerdas eso? Dijiste que no te apuntaste para el hijo de otra persona. Querías la casa, el bufete, cada dólar. Y te di exactamente lo que pediste, cada pedazo de ello. Luego colgué y volví a ayudar a Tessa a pegar macarrones en un trozo de cartulina porque había decidido que estaba haciendo un retrato de un caballo y necesitaba más fideos para la crin. Esa noche, después de que Tessa estuviera en la cama, me senté en mi pequeña mesa de IKEA, la que yo misma había montado con un tutorial de YouTube y un cuchillo de mantequilla porque no podía encontrar la llave Allen, y abrí mi portátil. Llené la solicitud para un programa de certificación de asistente legal en Gateway Community College. La matrícula era de $4.200 por semestre. Mi cuenta bancaria tenía $1.085.000. Podía permitírmelo. En mi mesita de noche, enmarcada en un simple marco negro que había comprado en una tienda de manualidades por $6, estaba la carta de Joel. Leía la última línea todas las noches antes de apagar la luz. No dejes que se lleve lo que importa. Puede quedarse con el resto. Muchas gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si te conmovió aunque sea un poco, hay otra esperándote en tu pantalla ahora mismo. Y honestamente, podría ser incluso mejor que esta. Haz clic en ella y nos vemos allí en un segundo.